Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Lavalle y soy becaria doctoral de agencia. Mis directores son Tomás Grigera y Osvaldo Chara. Hoy les voy a contar un poco de lo que estuve trabajando este último tiempo en el doctorado y es el tema de mi tesis de doctorado, que es las correlaciones temporales en un modelo de crecimiento de tejido. Esto es una guía de lo que van a ser los slides. Al final pongo en naranja el estudio de la regeneración de neuromasto en zebrafish mediante celular postmodel porque es otro proyecto en el que estoy trabajando y quería nombrarlo, pero bueno, por falta de tiempo no voy a explicarlo, pero eventualmente si alguien tiene alguna consulta respecto a eso, no tengo ningún problema, me lo puedo hacer después de la charla o en cualquier momento que me cruce en el instituto. Bueno, podríamos decir que el crecimiento de un tejido está controlado por la proliferación celular y la apoptosis, donde la proliferación celular es el fenómeno en el cual una célula se divide y da lugar a dos células hijas, y la apoptosis es el fenómeno en el cual una célula muere sin dejar descendencia. En este estudio investigamos el problema del crecimiento tisular implementando computacionalmente en Python un modelo markoviano de la dinámica del número de células de un tejido. En este modelo asumimos la existencia de proliferación y muerte celular o apoptosis. Y los parámetros de nuestro modelo son el número inicial de células, la tasa de proliferación, a la que llamamos sigma, y la tasa de apoptosis, a la que llamamos kappa. Calculamos analíticamente la media poblacional y la varianza para el modelo markoviano, donde la varianza tiene dos expresiones diferentes cuando sigma es diferente de kappa y cuando sigma es igual a kappa. La media poblacional es la ya conocida distribución exponencial para el crecimiento de tejidos, donde el exponente está dado por la diferencia entre la tasa de proliferación y la tasa de apoptosis. Encontramos que el modelo muestra tres fases dinámicas. Una fase de declive, donde la apoptosis es mayor a la proliferación, lo cual produce una disminución del tejido que con el tiempo va a llegar a su desaparición. Podemos ver eso en esta pequeña simulación que está hecha solo con propósitos ilustrativos en un celular postmodel. Luego tenemos una fase de crecimiento en la cual la tasa de proliferación es mayor a la tasa de apoptosis y podemos ver que el tejido va aumentando de tamaño a lo largo del tiempo. Y luego tenemos una fase de homeostasis donde las tasas de proliferación y apoptosis son iguales y el tejido se mantiene aproximadamente constante. Analizamos un poco cada una de estas fases. En la pantalla podemos observar el comportamiento de la media a la izquierda y de la varianza a la derecha para la fase de declive, en el cual vemos que la media decrece exponencialmente, al igual que lo predecía el modelo analítico. El comportamiento de la varianza también lo predice el modelo analítico, tiene primero un pequeño crecimiento y luego decrece exponencialmente hasta llegar a cero, que esto es un comportamiento que uno espera porque recordemos que el tejido va decreciendo el número de células hasta que muere, entonces eventualmente la varianza también va a terminar siendo nula. Todo esto es para un número de muestras de 200, al igual que el resto de los resultados que voy a mostrar. Para la fase de crecimiento, tanto la media como la varianza crecen en forma exponencial a lo largo del tiempo. Y para la fase de homeostasis, vemos que el comportamiento de la media es aproximadamente constante, pero sin embargo la varianza aumenta aumenta de manera lineal, lo cual no es un resultado trivial, ya que la media en esta fase es estacionaria, por lo cual uno creería intuitivamente que lo mismo sucedería con la varianza, pero eso es algo que no está sucediendo en este caso. Y para analizar el comportamiento de nuestros modelos en las tres fases utilizamos la función de correlación temporal, que es una herramienta estadística que se usa para estudiar las fluctuaciones de un sistema y poder caracterizarlo. Si consideramos como variable el número de células a un determinado tiempo, la función de correlación temporal se calcula como el promedio del resultado de multiplicar las fluctuaciones de una muestra respecto de la media a un determinado tiempo, que llamaremos T1, y a un tiempo posterior que llamamos T2. O dicho de una manera, si quieren, más simple, podemos decir que la función de correlación temporal nos dice si el valor de una variable en un tiempo dado influye en el valor de la misma variable en un tiempo posterior. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos resultados del comportamiento de la función de correlación. Vemos que
Para el caso en el que sigma es menor que kappa, ocurre que la correlación normalizada a tiempo 1 tiende a 0 de forma exponencial con la diferencia entre T2 y T1, lo cual, lo mismo que decíamos antes, es algo esperable porque vemos que el tejido va muriendo a lo largo del tiempo. Para la fase de crecimiento, hallamos que la correlación es exponencialmente creciente con la diferencia entre T2 y T1 para todos los tiempos de inicio. Y podemos ver que para la fase homeostática encontramos que la correlación temporal es aproximadamente constante y positiva. Y dado que la varianza, como vimos antes, no es estacionaria para ninguno de los casos, digamos, decidimos normalizar la correlación por la varianza a cada tiempo. A la correlación normalizada por la varianza a cada tiempo la llamamos con la letra ρ, que sería el equivalente a la correlación de la serie reducida por la varianza, y analizamos el comportamiento de ρ. Vemos que el comportamiento de la correlación de la serie reducida por la varianza a lo largo del tiempo para la fase de declive ocurre similar a la correlación conectada común, ¿sí? Se va descorrelacionando con el tiempo hasta llegar a 0. Pero vemos que para la fase de crecimiento, ρ tiende a un valor constante que depende del tiempo de inicio, ¿sí? Del tiempo 1 que nosotros consideremos. Acá en este caso, tiempo 1 es 10, 50, 100 y 500 pasos de simulación. Lo que hicimos fue calcular estos límites de forma analítica y encontramos que el modelo analítico coincide con las simulaciones computacionales del modelo computacional en Python. Esto quiere decir que sin importar cuánto tiempo pase, el sistema no se olvida de cómo estaba en un instante inicial. Una manera de verlo, o una manera por ahí más cualitativa de ver ese comportamiento es, acá vemos las 200 muestras que habíamos tomado en amarillo, para el caso de la fase de crecimiento, y vemos la media, que es la misma que habíamos visto unos slides atrás. Entonces, fíjense que si yo tomo alguna de las muestras a un determinado tiempo inicial, si a un determinado tiempo inicial la muestra está por encima de la media, fíjense, por ejemplo, tenemos muestras de acá, ¿qué sucede? A lo largo del tiempo esta muestra sigue ese comportamiento, sigue por encima de la media. No es un sistema en el cual las muestras oscilen alrededor de la media, sino que el comportamiento se mantiene. Si una muestra en los tiempos iniciales quedó por debajo de la media, a lo largo del tiempo va a seguir comportándose de la misma manera. Es decir, que está sujeta a lo que ocurre en un tiempo inicial, lo que ocurre en los tiempos posteriores. Por eso es los resultados que habíamos visto recién de las correlaciones. Y para la fase homeostática hallamos que las curvas se encuentran solapadas y siguen el mismo comportamiento independientemente del tiempo. ¿Sí? Fíjense que hay diferentes tiempos y el comportamiento es similar. Y analizamos analíticamente y encontramos que este comportamiento sigue una ley de potencia asintótica. Acá dibujamos la ley de potencia asintótica calculada de forma analítica, con las curvas que habíamos visto en el slide anterior. Estas características sugieren que esta fase del modelo es una fase crítica. Estas son características que se ven en sistemas críticos. Por último voy a leer unas conclusiones. En la fase de declive, el sistema se descorrelaciona a medida que las células van muriendo hasta que no hay más tejido. Vimos que en la fase de crecimiento las correlaciones no decaen y tienden a un valor que depende del instante en que uno hace la observación inicial, y que en la fase homeostática el sistema se encuentra fuera del equilibrio y las correlaciones cumplen una ley de potencia de forma asintótica, lo cual nos hace creer que estamos en la fase crítica cuando estamos en la fase homeostática. Bueno, por último, desarrollamos también un modelo no markoviano. En este modelo, para el caso no markoviano, la probabilidad de división, que antes nosotros teníamos fija con el parámetro sigma, ahora la vamos a representar con el parámetro gamma, y es un gamma de tau, donde tau es el tiempo propio de la célula, es decir, el que transcurre desde su nacimiento, que es la división que le dio origen. La diferencia entre el modelo no markoviano y el modelo markoviano, son varias. En particular, la principal obviamente es que la probabilidad de división ahora sí depende del tiempo, que en el caso markoviano no.
Para este modelo vamos a partir de un número inicial de células igual a 1, no partimos de una cantidad de células mayor. Y bueno, analíticamente hablando, a partir de gamma se puede calcular la probabilidad por unidad de tiempo de que llegue a una cierta edad sin dividirse, la cual llamamos omega, que es la exponencial de menos la integral de 0 a tau de gamma de t diferencial de t. A partir de omega y de la expresión de gamma encontramos una expresión para el tamaño de la población que a partir de transformadas de Laplace pudimos encontrar la solución. Vemos que para el caso en que gamma es constante, que es el caso markoviano, recuperamos la solución de la media del modelo markoviano. En este caso no tenemos n0 inicial porque dijimos que n0 vale 1 para nuestro modelo. Y para el caso con periodo refractario, ¿por qué decimos periodo refractario? Porque la idea de calcular el modelo no markoviano es hacer un modelo un poco más realista de lo que es un crecimiento de un tejido en el cual las células, en el cual consideramos el tiempo del ciclo celular de las células, que llamamos periodo refractario, es decir, una célula después de que divide un determinado tiempo pasa un tiempo T mayúscula sin dividir, que este T mayúscula equivaldría o representaría al tiempo del ciclo celular. Entonces, para ese caso, gamma lo representamos como un valor de gamma 0 constante multiplicado por una Heaviside. De esta manera encontramos la ecuación de la probabilidad y a partir de transformadas de Laplace hallamos la expresión para la media, donde en este caso phi es una función que depende de gamma y de t grande, y S son, los S sub i son polos de la función phi, que son polos complejos. Tiene un polo real y infinitos polos complejos. En este caso ponemos m porque fuimos variando el número de polos que íbamos tomando. Analizamos unos datos experimentales, tomamos una muestra del paper de Jean Vitadello, en el cual analizan la media del número de células a lo largo del tiempo de células de melanoma, que son células que tienen una alta tasa de proliferación, un crecimiento muy rápido. Lo que nosotros hicimos fue agarrar los datos experimentales que vemos en azul y hacer un ajuste de nuestra expresión analítica para la media, y los valores del ajuste, el ajuste se ve en rojo, está pequeño, pero está acá, y los valores del ajuste nos dieron un T grande, es decir, un periodo refractario, una duración del ciclo celular de 18.06 horas. Para estas células en el paper ellos reportan 18 más menos una hora, así que es un valor bastante acertado el que obtenemos del ajuste. El valor que nos da de gamma es de 0.25 y este T0 es el tiempo previo partiendo de una sola célula hasta llegar al número inicial de células que tenemos de los datos experimentales. Porque como nuestro modelo no markoviano partimos de una única célula, entonces lo que decimos es que el tejido de los datos experimentales, es decir, los datos experimentales, equivalen a haber partido de una única célula un determinado tiempo atrás. Ese tiempo atrás lo llamamos T0 y lo calculamos de los datos del ajuste. Por último, un poco, bueno, unas expectativas a futuro es, bueno, encontrar la expresión analítica para la varianza en el modelo no markoviano, e implementarla computacionalmente. Analíticamente ya la encontramos, no es una expresión sencilla, estamos trabajando en la implementación computacional, por eso es que como no estaba completo no lo expongo hoy. Lo siguiente a realizar es un modelo matemático, pero esta vez considerando como variable la posición de las células, y calcular a partir de ese modelo la función de correlación espacial y estudiar el comportamiento de las correlaciones espaciales en tejidos de desarrollo de organismos modelo como lo son el axolotl o el zebrafish. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda estoy a disposición.